¿Qué esperarías cuando acudes con algún profesionista de la salud, ya sea psicólogo o fisioterapeuta? ¿Cuál crees tú que es la primera interacción? Bienvenidos a Somáticos, segunda temporada. Bienvenidos. Ahora, amigo, ¿cómo tú te presentas con los pacientes? ¿Cuál es el primer contacto que tienes tú? Definitivamente eso, la presentación es importante, saber con quién vas, qué y cómo te van a atender. Si bien hoy vamos a hablar de un tema de atención en conjunto, es importante que cada rama haga una buena examinación, una buena valoración, para que creo yo que el contacto inicial debe ser imprescindible, la educación, a través de saber quién te va a atender, cómo te van a atender, pero sobre todo qué te van a atender. Creo yo que muchas veces las personas no saben qué tienen, simplemente vas con el doctor, te atienden, te hacen una breve examinación y te recetan. Creo que es importante hacer del contacto inicial eso, la presentación con una buena educación. Yo creo que también es como la aclaración, ¿no? Porque, bueno, hablando de psicología, vienen con temas muy personales y a veces vienen con este miedo de poder tener esta interacción y que los lleguen a juzgar. Y no, o sea, realmente tanto en fisioterapia como en psicología se tiene mucho respeto y se tiene pues esta tranquilidad al conocernos, de saber que a lo mejor somos profesionistas basados en ciencia, en las ciencias de la salud, y hacerles entender que sí, es para beneficio de las personas que lleguen a acudir con nosotros. Así es. ¿Y ahora cuál crees que sea entonces el común denominador para que comencemos a hablar de una atención multidisciplinaria? Como por qué una persona debería de recibir atención simultánea respecto a un padecer, respecto a una afección. La comunicación que tengamos entre los dos, amigos, para el beneficio del paciente, siento yo que es primordial, porque tanto tú puedes ver la parte física como yo puedo ver la parte mental, que puede beneficiar a cualquier paciente. Que ahora, supongamos un ejemplo en concreto, una persona que tenga limitación de movimiento, que por algún accidente, ¿tú qué es lo que ves con él? O sea, un ejemplo muy, muy burdo, pero bueno, que al final de cuentas podemos trabajar con él. ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces con esta persona? Ok, la parte de la fisioterapia está involucrada respecto a los temas que modifiquen o dificulten la movilidad. Por ejemplo, si tiene una deficiencia en la movilidad del pie, necesitamos buscar disminuir la sintomatología y adaptar las condiciones paulatinas del pie para mejorar la función del pie, que en su caso es apoyar para sentarse, pararse, estar parado, que es la sedestación, y poder caminar. Ok, la parte que yo vería sería más como de motivación y el contacto con la realidad que puede llegar esta persona, porque generalmente esa es la limitante que llegan a tener, de que no aceptan que, por ejemplo, llegaron a tener algún accidente y que los limiten el trabajo. Y pues sí, suponiendo que es necesario un proceso fisioterapéutico para que la persona pueda llegar a encontrar movilidad de nuevo, sí hacerle entender que tiene que pasar por este proceso, que tiene que tener un tiempo estimado de reposo y que tiene que convivir consigo mismo y tener tranquilidad para que ya posterior pueda regresar a su vida funcional, o aún más funcional de lo que ya era antes. Ahora, amigo, también, ¿qué es lo que tú crees que podrían llegar a ser como estas limitantes éticas que podamos llegar a tener con los pacientes? Por ejemplo, yo, y es un problema que sí llega a pasar muy seguido, es que como escucho varios problemas personales, me consideran en ocasiones como una persona cercana, o como un amigo, o que alguien que pueden acudir cada vez que están mal, que no es una idea tan errónea, pero que no es, por así decirlo, mi chamba primordial, sino al contrario, hacerlos independientes y que puedan llegar a ellos a tener esta funcionalidad en su vida diaria sin necesidad de acudir conmigo. O sea, simplemente tener la fortaleza de convivir con estos problemas sin necesidad que les afecten tantos. Totalmente, creo que es eso, justo como tú lo decías. La diferencia es de que con nosotros necesitamos que busquen ellos la funcionalidad a través de las herramientas que nosotros les damos. Por lo tanto, como él dice, sí, generan un vínculo o un lazo emocional a lo mejor, sin embargo, ser conscientes del papel que a nosotros nos corresponde. Es muy común. Un problema que a lo mejor, o una duda que también llega a surgir, es que tú puedes atender amigos, conocidos, familiares. Amigos, sí. Familiares,
sí puedo atender. Respecto a mi límite ético, no hay un tema en la atención de familiares, sin embargo, siéndote consciente, normalmente cuando tú tienes un familiar, como hay un vínculo o un lazo muy cercano, no toman tan en serio las indicaciones terapéuticas. Personalmente prefiero no atenderlo. Sin embargo, de amigos tiendo a ser más serio respecto a dividir y ser consciente de que es muy diferente la amistad o los procesos de entretenimiento, de diversión, a el proceso que estamos llevando a cabo terapéutico. Sin embargo, sé que contigo es como mucho más estricto y más diferente porque entablas cuestiones emocionales. Simplemente con amigos sí puedo platicar de sus problemas, pero no les puedo dar como tal una consulta. Sí les puedo dar orientación y qué hacer para que se puedan sentir más tranquilos, pero como tal consulta no, es éticamente incorrecto, porque no se puede tener sentimientos involucrados. No sé si me explico. O sea, siempre hay como esta diferenciación entre que no soy amigo, soy profesional, y que con los amigos pues no se puede hacer eso. Sí, claro. Pero pues bueno, a final de cuentas para beneficio de las personas, ¿no? Y que cualquier persona que llegue a acudir con nosotros, yo siento que por lo menos yo no les voy a cerrar las puertas a alguna ayuda o a alguna orientación, que creo que tú tampoco. Sí, no, claro, que es otro tema muy diferente, ¿no? Siempre el consejo, pues ahí está. 1000 veces pedirle un consejo a un profesional que pedirle un consejo a alguien que dentro de sus límites de acción no es profesional. La mayoría de las personas siempre te van a hablar a través de las experiencias que hayan vivido, que eso también es otro punto que vamos a tocar, que es la atención basada en evidencia. Todos te van a hablar en base a sus experiencias, que bueno, no está mal. Te puedo dar un consejo de cómo esa persona salió de la situación en la que estaba, pero no necesariamente significa que para la persona que lo esté escuchando sirva de la misma forma. Que caso contrario a lo que es la psicología como tal, y bueno, también la fisioterapia, son métodos repetibles y reutilizables por los profesionistas que saben que tienen fundamentos y que al final de cuentas sirven. Para que lo entiendan mejor, quiero complementar eso. Sí. La salud no es una receta de cocina. La salud jamás va a ser una receta de cocina. Por lo tanto, todo tratamiento, aún sea en base a una atención multidisciplinaria, debe de ser individualizado. Por lo tanto, no lo que le funcionó a Merenganito le va a funcionar a Perenganito, no. Debe de ser una atención multidisciplinaria. Si bien hay, bueno, pero es que oye, el medicamento, no, bueno, el medicamento tiene una acción específica, la dosificación es diferente, el tiempo de uso es diferente. Pasa lo mismo en la dosificación del ejercicio terapéutico y supongo más en tu caso en las acciones y conductas que cada persona tiene, ¿no? Creo que a la mayoría de las personas se les olvida, bueno, también de los profesionistas, que atendemos a personas. Si las mismas personas llegan a tener una afectación igual, significa que se pueden llegar a atender igual. O sea, hablando tú lo que estabas diciendo de que es individual. Cada persona tiene su propia historia, inclusive cuando se llegan a lesionar, se lesionaron de diferente forma, ¿no, amigo? Sí, claro. Así que se tiene que tratar de diferente forma. Claro, y voy a tocar ese tema, ¿no? Que decías que es muy cierto. Vamos a ponerlo con el hombro. Bueno, en mi caso, ¿no? Uh-huh. En el caso del hombro, cuando hay una constante en la luxación, por ejemplo, bueno, ya no es que nada más te luxaste, ya es que tienes una inestabilidad glenohumeral. Entonces, no porque una persona se haya luxado una vez y haya tenido un tratamiento muy exitoso, una persona que ya tiene una inestabilidad y una recidiva de luxaciones, que es más de 5 veces, más de 3 veces, le va a funcionar lo mismo. Definitivamente es una atención necesaria diferente, y creo que para esto, y tocando justo este tema de las recidivas de las lesiones, es importante que, bueno, vamos a centrarnos más en la atención multidisciplinaria, hablar de en qué momento deberíamos de referir interconsulta, de canalizar con el psicólogo, con otro especialista de la salud. ¿Tú crees que hay como algún momento en especial en el cual digas, es el momento perfecto para...? Pues suponiendo de los casos que llegues a tener tú, me imagino que algunas personas, para poder recuperar la movilidad, pues tienen que tener motivación, ¿no? O vienen de alguna depresión o vienen de ansiedad, que eso regularmente es una limitante para tu trabajo, ¿no? Sí, claro. El diagnóstico fisioterapéutico, a diferencia del diagnóstico médico, está basado en el modelo biopsicosocial y va enfocado a la funcionalidad. O sea, es un diagnóstico funcional. Por lo tanto, una persona
llámese quien sea, tenga una lesión, obviamente pues esta va a influir sobre su desempeño en su vida diaria, llámese trabajo, llámese actividades o actitudes de higiene. Por lo tanto creo que es imprescindible generar una atención multidisciplinaria. Y quiero hacer un paréntesis para, si hasta aquí alguien tiene alguna duda como de qué es multidisciplinario, es una atención en conjunto que diversas ramas ofrecen hacia, en este caso, un paciente en común, algún tema de base, visto desde diferentes perspectivas. ¿Y por qué visto desde diferentes perspectivas? Porque seguramente tú encontrarás, a lo mejor si mi paciente, por azares del destino, acude contigo sin que yo lo refiera, tú vas a encontrar algo que seguramente su lesión le está dejando en su vida, ¿es correcto? Por otro lado, yo voy a encontrar algo que la lesión le está dejando en su vida a través de la movilidad, a través de estatus físicos, ¿no? Es encontrar alguna respuesta para poder solucionar la afectación que tiene vista de diferentes puntos, y obviamente todo va enfocado al beneficio de la persona que llegue a ir a consulta y que simplemente les puede llegar a apoyar, ¿no? Sí, claro, eso, simplemente los puede llegar a apoyar. ¿De qué forma? ¿Cuál crees que sean los beneficios principales de una atención multidisciplinaria? Creo yo que trabajando en conjunto se puede tener mayor efectividad en menor corto lapso de tiempo. Hablando de que pues más rápido se va a curar, ¿no? En pocas palabras. Bien, asimismo, un tema muy importante es la educación que el paciente reciba. Ya lo hemos hablado previamente, es importante que el paciente sepa qué tengo, por qué lo tengo y cómo lo vamos a tratar, cómo lo vamos a manejar. Por lo tanto, creo personalmente, no sé si estés de acuerdo, que uno de los beneficios imprescindibles a la hora de hacer un abordaje multidisciplinario es que hay una mejor comprensión del padecimiento. ¿Por qué? Porque vamos a poner el mismo ejemplo. Aquella persona que se cayó y se lastimó va a comprender cómo le afectó a nivel de movilidad, va a saber cómo va a influir en su trabajo y tú vas a ayudarlo o a guiarlo en este proceso a nivel psicosocial. Pero que creo que también es parte fundamental, ¿no? Porque a veces el desconocimiento causa muchísimo estrés, muchísimo miedo, totalmente. Y lo cual puede llegar a traer también más limitantes. Que ahora es algo que está conectado con el principio, con el contacto inicial, el miedo a lo desconocido es algo que, bueno, seguramente... Sí, todos tenemos. Claro, todos tenemos, pero que es un factor determinante en tu consulta, me imagino. Y acá también, sin embargo, en otro aspecto, a nivel físico, y acá como de, ¿qué me va a decir? ¿Qué vamos a hacer? Entonces también es algo con lo que rompemos, con el miedo. Entre más sepamos de lo que nos afecta, mejor sabremos cómo solucionarlo. Y creo que es la oportunidad que deben de tener todos para poder solucionar la problemática que pueden llegar a tener. Que por ende entonces entraremos a un mayor compromiso. Al haber una mayor aceptación, una mayor comprensión, una mayor aceptación, podremos lograr mejorar el vínculo paciente-terapeuta, el cual... como objetivo principal también de nuestra parte es crear un mejor compromiso y una mayor constancia, recordando que la constancia dentro de los procesos terapéuticos será la clave, será fundamental para el éxito del tratamiento. Creo que es uno de los problemas principales que llegamos a tener, no sé tú, pero también 1 o 2 consultas llegan los pacientes y se sienten bien y ya no regresan. Totalmente. Pero eso no significa que ya estén, no lo hagan, decirlo, como curados. Que esté como curado, si no, o sea... Es que ahora quiero hablar de eso, ser muy franco y muy honesto con curar. O sea, necesitamos abordar el padecimiento, el padecer, como un ente, no como algo individual, en el cual a través de factores incluso contextuales y sociales podría desencadenar a futuro una secuela, y no por eso, no, es que tú me dijiste que me vas a curar. Es abordar el padecimiento de principio a fin, como bien lo dice César. El hecho de que no haya sintomatología, no duele, ya no molesta, no significa que estemos totalmente resueltos, vamos a llamarle así. Debemos de abordar también una etapa de prevención en la cual potencializar las capacidades será como lo mejor para llegar a un punto en el cual evitemos una recidiva. Entonces es muy importante también respecto a la comunicación establecer un límite de cuándo me voy a curar. Bueno, es el objetivo primordial, ¿no? Claro. Que ya después de todo el proceso que hayan tenido, pues sí, se cree como esta independencia, que posterior a eso ya no tengan la necesidad de regresar al consultorio, que sí, en algún momento para una revisión, ¿no? Pero rutinaria, para saber cómo sigue, pero que ya no sea indispensable tener que acudir con nosotros, que es el objetivo que creo que tú también tienes, que es independencia del paciente. Claro, lo llamamos dentro de los límites éticos, ¿no? O sea, desgraciadamente
no a mal, a bien. Los pacientes entablan o quieren entablar un lazo muy cercano con nosotros, cuando la realidad es de que somos guías en este proceso llamado lesión, llamado enfermedad, llamado síndrome, llamado tratamiento, ¿no? Que bueno, también lo inicial o lo que se busca es que no se viva o que no se tenga. Ya después pues es el contacto con el paciente, el tratamiento que pueden llegar a tener, y posterior a eso, bueno, estos son también de los límites éticos que nosotros tenemos, amigo. Si en algún momento nosotros vemos que la afectación que llega a tener el paciente es más grave de lo que pensábamos, supongamos un ejemplo mío, una persona con esquizofrenia o con personalidad múltiple, que es la más conocida, decía acudir con un acompañamiento psicofarmacéutico, que sí, es lo que la mayoría de las personas tampoco, más bien, la mayoría de los profesionistas tampoco llegan a aceptar, peleados con la idea de que ellos pueden solucionar todo y que realmente pues tampoco es ético del todo. No sé tú si tengas algún otro ejemplo. Sí, claro, a nivel geriátrico, las personas, los adultos mayores, normalmente cuando llegan a consulta, también quiero relacionarlo con eso que acabas de decir, llegan ya con un tema de polifarmacia, con una cantidad impresionante de medicamentos mandados por el gerontólogo, por el urólogo, por el médico internista, por el médico general, y en la cual, bueno, ya también hay valoraciones en las cuales debemos de analizar esta polifarmacia para buscar evitar las mayores complicaciones posibles que estas también me van a dejar, ¿no? Si bien tengo el paciente que le mandan medicamento para la presión arterial, pero le mandan medicamento para la gastritis porque de la presión arterial, entonces también como buscar a través de la atención multidisciplinaria establecer un equilibrio como lo marca el concepto de la salud para buscar contrarrestar en medida de lo posible la necesidad de fármacos, ¿no? Que bueno, es un tema que podemos dejar para otro podcast, la polifarmacia, y que esperamos este tema de atención multidisciplinaria les haya gustado muchísimo. Platíquenlo en sus clínicas, platíquenlo con sus fisios, con sus médicos, con sus psicólogos, pero también analícenlo con su vida diaria, con cómo me está afectando aquello que hoy estoy padeciendo, pero sobre todo a nivel de prevención, como tú lo dices, cómo me va a afectar. Tómalo para ustedes, y realmente, como lo dijimos al principio del podcast, es aclaración y es beneficioso el saber un poco más de aquello que no sabemos, ¿va? Entonces, qué gusto verlos en este primer episodio de la segunda temporada. Les traemos un tema cada semana súper interesante, tal vez de repente van a ser más, y queremos también dejarlos con un adelanto de lo que va a ser nuestro siguiente capítulo. Qué gusto verlos, qué gusto, amigo. Sí, pues también retomar esto que sí, ya era parte de, ¿no? Nos vemos. Sí, pero ¿cómo te...